Qué bueno poder encontrarnos una vez más para poder estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar un libro maravilloso, parte de un libro maravilloso, que es el libro de Apocalipsis. Y para comenzar juntos, me gustaría que podamos comenzar juntos con una oración. Así que acompáñame y vamos a orar juntos. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, queremos abrir tu palabra. Sabemos, Señor, que la sabiduría no viene de nosotros, sino viene de ti. Por eso te pedimos, Señor, que tú estés aquí con nosotros, que el Espíritu Santo nos acompañe y que Él nos muestre lo que hoy tenemos que aprender. Te agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, se llama el libro de las revelaciones o de los mensajes de Dios que estaban revelados, y hoy tenemos la posibilidad de poder develarlos y nosotros poder abrir las ventanas del futuro de lo que va a acontecer. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estudiar el mensaje de una de las iglesias que aparecen en Apocalipsis, una de las 7 que aparecen allí. Para eso nosotros tenemos que entrar en contexto del libro, y resulta ser que en los primeros capítulos de Apocalipsis, más específicamente en el primer capítulo de Apocalipsis, aparece una visión en donde Juan ve a Jesús representado en una visión caminando a través de las iglesias, de 7 iglesias o de 7 candelabros aparece. Resulta ser que esta visión significaba que Jesús iba a estar acompañando a su iglesia a lo largo de la historia. Y estos 7 candelabros significaban 7 iglesias que son mencionadas después, desde el capítulo 2 en adelante. Por lo tanto, vamos a ver qué significan estas 7 iglesias. Y de estas 7 iglesias, cada una corresponde a un periodo de tiempo sucesivo de la iglesia cristiana. A cada tiempo lo llama o le da un mensaje especial Dios por medio de la visión de Juan, para las condiciones particulares que iba a tener la primera iglesia o el primer periodo de la iglesia cristiana, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, el quinto, el sexto y el último periodo de la iglesia cristiana en la historia de la humanidad. Hoy nosotros nos encontramos en ese último periodo, en esta última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia particularmente es la séptima. Su nombre significa el pueblo juzgado. Nosotros conocemos, al haber estudiado el libro de Apocalipsis, que la sexta iglesia, la iglesia anterior, va desde el año aproximadamente 1755 hasta el año 1844, donde se genera un quiebre tal vez en la historia del cristianismo y comienza una nueva iglesia en donde estudia las profecías y tiene mucha revelación gracias a los profetas, a la profeta que el Señor manda, y por eso la iglesia de la Odisea es una iglesia que está llena de luz, que está llena de conocimiento. Por lo tanto, nuestra iglesia hoy está llena de luz y llena de conocimiento. Pero vamos a ver cuál es el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios para nosotros, para la iglesia cristiana en este tiempo. Acompáñame a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Vamos a comenzar con un pequeño contexto histórico de esta iglesia. Porque hay un detalle muy interesante. Esta iglesia no solo son imágenes de las distintas etapas temporales de la iglesia cristiana, sino que también eran iglesias que existieron en el tiempo de Juan al escribir las visiones y tenían mensajes particulares para cada una de esas iglesias. Obviamente creemos que Dios eligió esas iglesias porque iban a tener justamente una característica particular que se iba a repetir tal vez en el futuro. Por lo tanto, en esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que existía en el tiempo de Juan, tenía algunas particularidades. Primero, era una iglesia que era muy rica, tenía muchos recursos, nunca tuvo problemas económicos, lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Era una iglesia que era una gran ciudad, tenía una gran industria textil, había muchos extranjeros, era una iglesia grande, una iglesia cimentada, una iglesia que evidentemente tenía mucho poder, tenía mucho conocimiento. Por lo tanto, esta iglesia llamada, porque el nombre La Odisea significa el pueblo juzgado o la iglesia del juicio, nosotros podemos entender un poquito más gracias a su nombre. La Odisea significa el pueblo juzgado o el pueblo que va a ser juzgado, que está cerquita
del juicio final, de cuando Jesús venga por segunda vez aquí en la tierra. Y este último periodo nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, vamos a comenzar leyendo el mensaje que Dios nos da hoy a nosotros como iglesia a través de la visión de Juan. Detalle importante e interesante: en las 7 iglesias Jesús es el que les habla y se les presenta a cada una de ellas con características de Él mismo que necesita entender la iglesia. Por eso vamos a comenzar con los primeros versículos, más bien el primer versículo, que es el versículo 14, para ver cuál es la característica con la que Jesús se presenta, que nos va a decir aún más de lo que necesita esta iglesia, de lo que necesitamos nosotros. Versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de Dios, dice esto. ¡Wow! Utiliza lindas palabras para describir a Jesús, pero son más que eso. Resulta ser que las palabras que utiliza para describir a Cristo son 3. Amén, el testigo fiel y verdadero. Y utiliza una frasecita más que dice el principio de la creación de Dios. Resulta ser que cuando aparece amén, testigo fiel y el verdadero, es muy interesante que las 3 nos hablan sobre certeza, nos dan a nosotros la imagen de lo que está a continuación o del mensaje que Dios le quiere transmitir a la iglesia del tiempo del fin. Es de cierto te digo que va a suceder esto. Es segura la promesa que yo te voy a decir ahora. Es muy importante el mensaje que te voy a decir porque esto va a acontecer, esto va a ser. No pienses tal vez que esto se puede llegar a modificar o puede llegar a tener cierto nivel de credibilidad. No, porque te lo está diciendo el verdadero, el eterno, el testigo fiel y el amén. Muy interesante que el amén significa de cierto, te aseguro. Y vemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús lo utiliza mucho cuando quiere hacer énfasis en algo de manera especial. De cierto te digo, te aseguro con todo el poder que tengo que esto va a acontecer. Por lo tanto, vamos a continuar. Jesús entonces se presenta como alguien confiable, alguien en quien podemos depositar nuestra confianza. Y pone atención, porque es justamente lo que necesita la iglesia que presenta acá, la iglesia de la Odisea. Una iglesia que necesita confiar en Dios. Vamos con el versículo número 15. Dice así, le da un mensaje a la iglesia de la Odisea. Le dice, yo conozco tus obras. Mira qué interesante. No eres frío, que no eres ni caliente ni frío. Ojalá, dice, fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De manera interesante, Dios manda un mensaje a la iglesia en que la describe como tibia, ni fría ni caliente, sino tibia. A medida que ha acontecido el tiempo, muchos han tal vez malinterpretado esta pequeña parte que es tan importante. Muchos de nosotros hemos entendido tal vez que el Señor estaba diciéndole a la iglesia el tiempo del fin de que tenía que decidirse o estar con Dios o no estar con Dios y alejarse, en vez de ser tibio, que era lo que Dios desaprobaba. No, definitivamente esto podría ser una mala interpretación, ya que Dios en el contexto de toda la Biblia nunca da un mensaje de apartarse, al contrario, siempre quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Por lo tanto, el inicio de esta pequeño reproche que Dios hace hacia la iglesia de la Odisea le quiere decir, yo no quiero que vos seas tibio, quiero que te decidas de una vez. No es bueno que seas tibio, es bueno que seas frío o caliente, decidido, pero que no seas tibio. Me gustaría que podamos pensar un poquito sobre lo que significa la palabra tibieza, o lo que significa la palabra tibieza aquí. ¿A qué se refiere la palabra tibieza? Podríamos definirla casi como liviandad de corazón, o cristianos livianos, la palabra tibio. ¿Y qué significa ser un cristiano liviano? Bueno, primeramente que somos cristianos, pero que tal vez tenemos mucho más conocimiento y mucho más luz del que demostramos.
Y miren qué interesante, tenía una frase que me gustó mucho leer en el comentario bíblico adventista, en el cual dice: es un cristiano que se retiene el Evangelio solamente para mantenerse vivo. Olvidan el esfuerzo diligente que es necesario para alcanzar el ideal de Cristo. O sea que tibieza es estar adormecido. Miren qué interesante, resulta ser que en la Odisea del tiempo de Juan, en esta ciudad, había unas cataratas que eran muy famosas, como acá las cataratas de Iguazú o algo así. Y resulta ser que en las cataratas se formaban pozos o se formaban pequeñas lagunas, que eran termas de agua tibia. Y resulta ser que para el laodicense, la persona que vivía ahí, era muy común el concepto de agua tibia. Y la gente iba, se metía ahí, y no sé si vos fuiste alguna vez a un agua termal, pero cuando vos te metés en agua calentita, en agua tibia, te empiezas como a relajar, obviamente, y te empezás como a adormecer. Yo recuerdo haber ido a alguna terma y me acuerdo había un piletón que tenía un cierto grado, que no me acuerdo realmente cuánto era, pero era bastante tibia, bastante caliente. Y cuando nosotros nos metimos adentro, había un pequeño cartelito que decía: no puedes estar más de 25 minutos. ¿Por qué? Porque podía llegar a ser peligroso. Podías dormirte y tal vez ahogarte. De alguna manera, Dios también transfiere un pequeño peligro hacia la iglesia y quiere levantarla porque se está adormeciendo y se puede llegar a ahogar. Entonces el Señor manda un mensaje especial y le dice: no quiero que seas tibio, no quiero que te adormezcas, quiero que realmente alumbres como la luz que vos tenés. Hoy en día nosotros sabemos que la palabra de Dios ya nos ha entregado un montón de conocimiento, tenemos muchas formas de entender la palabra del Señor y hemos descubierto prácticamente casi todo lo que la revelación quiere entregarnos. Sabemos que es infinito este conocimiento, pero mucho de lo que está ahí ya lo tenemos nosotros. Sin embargo, este concepto de tibieza es el que Dios nos acerca a nosotros para decirnos que tal vez no estamos demostrando que tenemos ese conocimiento, sino que así como la iglesia de la Odisea se engrandecía por el conocimiento que tenía, pero no demostraba que en su vida, en su alma y en su corazón ese conocimiento de Jesús, de Dios, había penetrado realmente. Por lo tanto, hoy el Señor nos dice: no hay que adormecerse, hay que avanzar. Pero ahora simplemente Dios empieza como a ayudarnos a visualizar un poquito más lo que significa esto de la tibieza de la iglesia en el tiempo del fin. Dice el versículo 17, y a esto se refiere con tibieza. Dice así: tú dices: yo soy rico, me he engrandecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y encima que estás desnudo. Resulta ser que en este concepto de tibieza Dios nos dice que los tibios, los cristianos tibios, dice que se han acostumbrado a vivir desvinculados de Dios, en donde ellos se autosatisfacen por medio de lo que ellos creen que vale la pena. Y tal vez la iglesia, dice, el cristiano de hoy en día empieza a entender que no necesita tanto de Dios y con lo que él puede conseguir le alcanza, que con lo que él tiene le alcanza. Miren qué interesante que la palabra que podría describirnos mejor estos versículos en donde Dios describe la lejanía de la iglesia del tiempo del fin de estos cristianos es desvinculación, separados de Dios, autosuficientes. Son palabras bastante peligrosas y me gustaría leerte una cita bien interesante de Elena de White. Al Señor le agradaría que los tibios, que creen que son religiosos, nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser felices, seguidores de Jesús. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos. Qué fuerte el mensaje que el Señor tal vez hoy nos está diciendo a nosotros. Debemos dejar de ser tibios, decidirnos en ser decididos, personas que tienen en claro a lo que quieren y a lo que apuntan,
y aprender a estar cerca del Señor. Nunca el Señor te está diciendo, no, andate, sino al contrario, el Señor dice, arrepentite y vení, acércate a donde estoy yo para que juntos podamos comenzar este nuevo camino. Siguiendo entonces con este concepto también de riqueza y de autosuficiencia, en donde justamente la iglesia de la Odisea, en el tiempo de Juan, habíamos dicho que era una iglesia que tenía muchos recursos. Resulta ser que hay un dato importantísimo. En el 60 después de Cristo aproximadamente hubo un terremoto muy fuerte en la región. Las 7 iglesias que vemos mencionadas en Apocalipsis pidieron ayuda o podían pedir ayuda a la gobernación para que puedan tener algún tipo de suministro. La única iglesia que no lo pidió por su abundancia de recursos y porque no lo necesitaba, según ellos, era la iglesia de la Odisea. Justamente refuerza este concepto de que era una iglesia que creía que no necesitaba de nadie y empezó a alejarse de quien más necesitaba, de Dios. Hay una pequeña comparación que hace Elena de White a la hora de comparar el laodicense, la persona autosuficiente, cuando tiene esta relación con Dios que parece liviana, tibia y autosuficiente. Y dice así: el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo tipo de crecimiento. Joya de los Testimonios, páginas 183 y 184. Qué importante, evidentemente, que es saber buscar los recursos necesarios para aprender a crecer. Evidentemente, muchos de nosotros a veces pensamos de que nuestro crecimiento como cristianos se detuvo o ya llegamos a la meta, simplemente estamos esperando que Jesús venga. Sin embargo, la Biblia es muy consecuente con esto y muy categórica a la hora de decirnos a cada uno de nosotros que nuestro objetivo mayor es Jesús, que nuestro máximo objetivo, meta, es su ministerio y es lo que Él hizo aquí en la tierra. Y muchos de nosotros podemos tener dos actitudes a la hora de decidir. Podemos decir, bueno, yo me parezco lo suficiente a Jesús, no necesito nada más. A esto se refiere la Biblia cuando dice, yo soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. Pero Dios anhela buscar a esas personas y trabajar en esas personas y mostrar su gloria en esas personas que saben que son débiles, espiritualmente, que saben que necesitan de Jesús, que necesitan de Dios para mantenerse parados. Porque nosotros sabemos que no merecemos nada. La Biblia dice en Romanos que nosotros todos somos pecadores y que no merecemos nada. Sin embargo, Dios hoy nos recuerda nuevamente que a veces somos engañados por Satanás y creemos que somos ricos, que ya hemos alcanzado la meta, que somos merecedores, que nuestros actos tal vez sí se ponen con valor enfrente del Señor y les digo, Señor, mira si soy bueno, ya está. Hoy el Señor quiere que saquemos eso de nuestra mente y de nuestros ojos y aprendamos a ver como Él quiere que veamos. Muy bien, Dios le dice a la iglesia, esta iglesia que dice que era rica, que creía que era rica, le dice, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Qué raro, una iglesia que no se da cuenta de su condición. Hay algo muy interesante a continuación. El Señor le va a dar un mensaje más fuerte aún a la iglesia. Y no solamente le va a decir que necesitamos arrepentimiento y necesitamos sacar ese sentimiento de orgullo, presunción y de adormecimiento, sino que el Señor quiere darnos la solución y presenta la solución en este mensaje para la iglesia. Dice así en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí 3 cosas, oro refinado en fuego, para que seas rico, y ahora sí seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tercero, unge tus ojos con colirio para que veas. Hoy, en nuestros días, tal vez estamos adormecidos y no vemos realmente nuestra condición. Mas el Señor hoy nos invita a poder buscar estas cosas importantes en Él. Y vamos a buscar estas 3 cosas. ¿Qué significan estas 3 cosas? Oro refinado en fuego.
Acompáñame a buscar 1 Pedro capítulo 1 versículo 7 para que podamos descubrir a qué se refiere Apocalipsis 3 cuando dice que la iglesia, los cristianos de este tiempo, deberemos buscar con ansias oro refinado en fuego y comprar de Dios oro refinado en fuego. Y dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Evidentemente, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, nos habla sobre que el oro refinado en fuego es la fe en Dios, la confianza en Dios, dejar de colocar la confianza en el esfuerzo que yo puedo lograr hacer. En alguna conversación propia con alguien mayor que yo, una vez frustrado le dije: pero esto es todo lo que puedo hacer, obedezco hasta donde puedo. Qué interesante que Dios nos dice y nos llama a ser obedientes hasta el fin, obedientes como Cristo lo hizo, pero por sobre todas las cosas, no que obedezcamos por lo que nosotros podemos obedecer, sino que obedezcamos en Cristo. Y recuerdo un versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo me pongo en las manos de Jesús, empiezo ahora sí a poder obedecer. En Filipenses, capítulo 2, versículo 13, hay un versículo muy conocido por todos nosotros. Y me gustaría buscarlo junto con ustedes para poder seguir aclarando este concepto sobre la fe en Jesús, sobre la confianza en Jesús. Y cómo esto realmente nos ayuda a crecer como cristianos. Y Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice así, mira: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, aunque yo lo intente con todas mis fuerzas, obedecer por mi propio esfuerzo, por mi propio mérito, voy a caer en frustración. Mientras que cuando yo me coloco en las manos del Señor, el Señor puede traer en mí, fomentar, fundar, hacer crecer el querer y el hacer en nuestras vidas. Hoy el Señor nos llama, como iglesia de la Odicense, como iglesia del tiempo de fin, el Señor nos llama a cada uno de nosotros: comprad de mí fe, vení, buscadme. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. O sea que yo como cristiano, para poder obedecer al Señor, para poder estar en contacto con Él, para poder comprar oro, necesito ir a la palabra del Señor. Necesito encontrarme con Dios, estudiar lo que Él quiere decirme cada mañana, estudiar los mensajes que tiene para mi vida, para mi futuro, para mi propósito. Y hoy el Señor te invita a mí y a vos para que podamos comprar oro, para que podamos comprar fe, buscándolo a Él por sobre todas las cosas. Primero, fe. Segundo, dice vestiduras blancas. Vamos a buscar Apocalipsis 7:14 para poder ver qué son estas vestiduras, qué es lo que tengo que comprar, además de la fe en Jesús, además de estudiar la palabra del Señor, además de acercarme a Él. Apocalipsis 7:14 dice así: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Anterior a eso le hace una pregunta, dice: estos que están vestidos de ropas blancas, le pregunta Juan, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta un ángel. Le dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos con vestiduras blancas son los que han salido de la gran tribulación, han conseguido sus ropas y las han blanqueado solamente en la sangre de Cristo. Cuando nosotros entendemos o pensamos, como en la iglesia de la Odisea, como cristianos hoy, que nuestros méritos como líderes de la iglesia, que nuestros méritos como cristianos en nuestras vidas, que nuestros méritos de lo que nosotros podemos hacer, o tal vez lo que nosotros podríamos definir como buenas obras, se presentan ante el Señor y a mí me hace un poco más merecedor de su salvación que tal vez otros. Sin embargo, la Biblia es muy, muy clara en este aspecto. Y tanto a mí y a vos nos dice que primero nosotros merecemos la muerte. Todos nosotros merecemos la muerte.
Y no hay nada que yo pueda hacer para que me haga menos merecedor de la muerte porque soy un pecador. Y necesito lavar mis vestiduras. ¿Y qué significa lavar mis vestiduras? Que yo entienda y que yo sepa que no hay nada en mí que se pueda poner en presencia del Señor y me haga merecedor. Por lo tanto necesito ir y decirle: Señor, mira, yo soy un pecador, soy un desastre. No hay forma de que cambie mi ser, pero sé que vos podés cambiarme a mí. A veces consideramos y empezamos a ser engañados de creer de que somos merecedores de la sangre de Cristo, cuando en realidad solamente es un regalo de gracia que Él nos dio a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 5:17, que es un versículo maravilloso, que es muy probable que vos también lo conozcas muy bien, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hay algo muy interesante, dice: si alguno está en Cristo, recién ahí, nueva criatura es. Si nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, si nosotros entregamos nuestra vida de pecado, de desobediencia, en las manos de Jesús, Jesús sí puede hacerme una persona nueva. Pero por mi fuerza, mi esfuerzo, mis méritos, nunca jamás voy a alcanzar a lavar mis ropas. Por último, dice colirio. Colirio era evidentemente un líquido que se ponía en los ojos para poder ver mejor, para dejar de estar ciego, como dice la Biblia. Y en Apocalipsis 3 lo dice así como colirio, algo que te ayuda a ver, algo que te ayuda a ver tu condición. Y hay algo muy particular, hay alguien en particular que fue puesto en nuestra compañía para que nosotros podamos empezar a ver y dejemos de ser ciegos. Esto lo podemos encontrar en Juan 16:8, nos ayuda a entender un poquito más quién es esta persona que nos ayuda a sacar de nuestros ojos la ceguera y poder ahora sí comenzar una vida nueva. Primero Juan 16, versículo 8, dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hablaba del Espíritu Santo, y el Señor le decía: yo les traeré otro consolador. El consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy necesitamos más que nunca a alguien que nos empiece a hacer ver, porque sin eso no podemos ver, estamos ciegos y vamos como en la oscuridad, tanteándonos y golpeándonos con nuestro propio ser, con nuestro propio carácter. Y Dios nos dice: toma, te dejé algo maravilloso, mi compañía, para que vos puedas empezar a ver en tu corazón, autorreflexionar en tu ser, en tu vida, en tu carácter, para que puedas formar y parecerte más a mí. Y ahora sí el Espíritu Santo empieza a trabajar. Pero ¿saben que hay algo maravilloso? Que el Espíritu Santo trabaja en medida de amor. Y dice en la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si yo amo a Dios, si yo me pongo en cercanía del Señor y me pongo en contacto con Él constantemente, el Espíritu Santo trabaja en mi ser para que yo pueda parecerme más al carácter de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso que es Dios con nosotros! No te olvides, para nosotros es este mensaje hoy. Compremos fe, contacto con el Señor, estar constantemente leyendo su palabra y estudiando los mensajes que Él tiene para nosotros. 2, entender que la gracia de Cristo es lo único que nos salva y nada de lo que yo pueda hacer me hace merecedor de estar en su presencia. 3, que el Espíritu Santo, necesitamos ser reavivados por medio de la oración, el contacto con Dios, el amor. El Espíritu Santo puede obrar cada vez más en nuestra vida y así poder parecernos más a Dios. No termina aquí el mensaje para la iglesia de la Odisea, sino que menciona ahora sí un deseo de Dios para la iglesia del tiempo del fin, para los cristianos, para hoy, para nosotros. Y dice así, versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete, olvida lo que está atrás, comencemos de nuevo. Si vos hoy, después de escuchar esto, seguís pensando de que estás bien así como estás, tal vez hoy necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. Necesitamos más que nunca que alguien nos abra los ojos y nos enseñe a ver la diferencia que existe entre Dios y nosotros y lo que nos falta todavía crecer.
Pero el Señor cuando dice yo castigo, tal vez nosotros pensamos en castigo como algo malo que te ocurre a la hora de haber incumplido la ley o incumplido algo. Sin embargo, el concepto de castigo de Dios es muy diferente, es un concepto restaurador, en donde uno comprende lo que hizo y restaura su vida para que ahora sí no se produzca nunca más la condición anterior de desobediencia, sino que ahora sí pueda caminar tranquilo y sin las consecuencias del pecado. Sigue diciendo el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Mira qué linda imagen. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabéis que justo en la iglesia anterior se habla de una puerta que nosotros no tenemos control de abrir, sino que el único que abre y que la abrió fue Jesús. El único que la podía cerrar era Jesús. Pero ahora empieza a hablar de una puerta que nosotros tenemos el control de poder abrirla o cerrarla. Una puerta especial, en donde Jesús está ahí y toca la puerta de nuestro corazón y nuestra mente. Y espera a que vos y yo abramos esa puerta, nos encontremos con Jesús. Y dice el versículo, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y en esta hermosa ilustración existe en Apocalipsis la visión de la cena del Cordero, o el mensaje de la cena del Cordero, que es una cena especial en el cielo, en el reino de los cielos, en donde Dios quiere que vos estés. Y Él toca la puerta de tu corazón para que hoy nos arrepintamos y hoy podamos cambiar nuestra vida y el Espíritu Santo impacte de verdad en el corazón y en nuestra mente, y así podamos ser partícipes de la cena del Cordero. Nadie lo merece, solamente es por la gracia de Jesús. Por último, dice el versículo 21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ese es el último mensaje a la última iglesia del tiempo del fin. Hoy necesitamos más que nunca arrepentirnos, comprar del Señor fe en Él, confianza no en nosotros, ni en lo que podemos conseguir, ni en las riquezas, ni en mis dones, ni en mis capacidades, ni en mis fortalezas, sino confiar plenamente en el Señor, y que así Él que empiece a cambiar nuestra vida. Gracias a que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en nuestro ser, y podamos ahora sí lavar nuestras túnicas en la sangre del Cordero, poder entregarle nuestro ser a Dios y decirle, Señor, no puedo solo, te necesito, no puedo obedecer, necesito que tú me ayudes a obedecer, que tú lo hagas por mí, que tomes el control de mi vida, pero ahora en serio. Me gustaría que podamos hacer una oración juntos, porque vos y yo tenemos la oportunidad de escuchar este mensaje hoy, de cambiar el sentido de nuestra vida y ser parte en algún día de las bodas del Cordero, de esa cena especial en el reino de los cielos, y poder estar juntos con Cristo en algún futuro cercano, muy, muy cercano. Acompáñame a orar para que roguemos a que Dios hoy abra nuestros ojos y haga que podamos dejar de vernos como suficientes y entender que necesitamos más que nunca de Él. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, hoy queremos presentarnos a ti como inmerecedores, como pecadores, porque lo somos, pero queremos descansar en lo que tú nos has dejado en tu palabra. Un mensaje de restauración, un mensaje de arrepentimiento. Descansar en que en Jesús y solamente en Jesús podemos ser salvos. Solamente en Jesús podemos cambiar nuestra vida. Que solamente buscándote a ti podemos obedecer tus mandamientos. Que solamente amándote podemos obedecerte. Te pedimos, Señor, tu bendición hoy, en este día, para que tú nos ayudes a ver, a sacar la ceguera de nuestro corazón, a levantarnos, Señor, de la tibieza, a poder comenzar de nuevo. No queremos, Señor, seguir dormidos, queremos levantarnos con fuerza, con el fuego del Espíritu Santo,
y avanzar, Señor, por el amor que te tenemos a ti. Ayúdanos, Señor, a contemplar la diferencia que hay entre la magnificencia tuya y lo poco que somos nosotros, para que así podamos aprender a ver y contemplar a un Dios tan maravilloso. Te agradecemos, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que sea tu deseo, al igual que el mío, de poder encontrarnos algún día en la boda del Cordero. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.